Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Espero que el almuerzo les haya aprovechado. Gracias. Bueno, a nuestro grupo nos correspondió el libro de título Alma Llanera. Este libro es una novela costarricense ambientada en Guanacaste en la década de 1930. Cuenta la historia de un inmigrante italiano que se vino para Costa Rica, más que nada para tener más poder, riquezas, y pues logra su objetivo. En algún momento de su vida pues pierde todo. De hecho, de eso trata la historia, y es como el aprendizaje principal de la novela. De los personajes principales, que salen o aparecen en la historia, tenemos a Bonifacia, que es su esposa, que es campesina, silenciosa y sumisa, carga con el peso del trabajo doméstico, lo que era usual en aquel tiempo, ¿verdad?, para las mujeres, y el peso también emocional, ya que no recibe ningún afecto por parte de Simón, que es el personaje principal. La historia se complica un poco cuando Bonifacia, ya un poco cansada, ¿verdad?, de la indiferencia de su esposo, inicia una relación adúltera con Cipronio Argüello. Cipronio era un peón que trabajaba para Simón, y pues ahí como que se enamoran, hay un poco como de deseo entre ambos. De manera paralela a la historia también está la historia del hijo de ellos, que se llama Justiniano o Justiniano, no sabemos la pronunciación correcta, la verdad. Este niño tiene una discapacidad física, entonces desde pequeño él cojea, y crece en medio del silencio familiar, pero despierta una nueva forma de pensar cuando conoce a una maestra que llega de San José, llega de la capital, la que le inculca nuevos valores, diferentes perspectivas, ¿verdad? Y pues desde ahí el chico como que tiene una nueva visión de la vida. Con el paso del tiempo, como les dije antes, ¿verdad?, Simón llega a perder todo, con la llegada principalmente de una compañía poderosa que tiene el respaldo político, la que lo desplaza de su posición de dominio, dejándolo sin tierras ni autoridad, en donde él era básicamente el rey. Mientras el patriarca cae, Simón, su hijo, el que era subestimado por ser cojo, ¿verdad?, de tener discapacidad, se convierte básicamente como en el símbolo de esperanza, y eso es como lo que da a entender también el libro, ¿verdad? Símbolo de esperanza, resistencia, representa una nueva generación que ya no acepta la opresión. Y pues básicamente, en resumen, la novela tiene un fuerte contenido social y realismo rural, retrata la desigualdad, el machismo, la lucha de clases, el despertar de la conciencia, especialmente desde una mirada crítica y femenina. Edelmira González, que es la autora del libro, nos presenta una historia que, aunque ambientada en el pasado, sigue resonando en los conflictos humanos actuales. Y es curioso porque en la historia se ve, y como lo han comentado, yo creo que ya en varias ocasiones, la maestra que llega a cambiar como la perspectiva de las cosas, o la perspectiva de cómo se ve el mundo en esa época, es de San José. Es decir, siempre se ligaba como a la capital ese sentimiento de ir hacia o buscar más allá de lo que siempre ellos veían, o pensar más allá de lo que normalmente ellos pensaban en ese momento. Para darle continuidad, voy a estarme refiriendo a los datos bibliográficos y antecedentes del autor. Ella es oriunda, o era oriunda, de Cartago. Nació el 12 de julio de 1904. Ella estudió en el Colegio Superior de Señoritas, el que queda en San José, y se graduó en 1928. Inmediatamente ella ingresó a la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Costa Rica, específicamente para especializarse en la educación propiamente en castellano, como profesora de castellano y francés. Ella también fue maestra
en zonas rurales, así como Guanacaste y Limón. Entonces pensamos, o inclusive cuando estuvimos investigando, que ella se refirió a esta zona porque ya tuvo cercanía siendo maestra. Inclusive en la historia ya mencionó una maestra que viene de San José y va hacia Guanacaste, como fue el caso de ella. Además, ella estuvo en Moravia en una escuela y fue directora de esa escuela durante 4 años. Es decir, ella siempre estuvo como bastante comprometida con la educación, diría yo, ya que era maestra y también se encargaba de hacer novelas o literatura bastante crítica en cuanto a los temas que eran controversiales en ese momento o inclusive hasta hoy en día. Ella ganó un premio en 1946 con esta novela, Alma Llanera, y también en 1956 con Mansión de mis amores. Además, ella escribió otras novelas, una de ellas, Las huellas del puma, que fue publicada hasta el 2002. Lamentablemente, ella falleció el 10 de junio de 1988, entonces ya hace bastante tiempo que doña Edelmira no nos acompaña en este momento. No, pero en ese momento ya falleció. Usted nació, empezó su vida, pero ya ella falleció en ese entonces. Y bueno, este es como en general datos de la autora y como el por qué ella se refiere a estos temas de la manera en la que lo hizo, porque ella lo experimentó de primera mano. Era profesora en zona rural y venía desde San José, así como ella lo describe en esta novela. Okay. Entonces, ya entendiendo un poco, ¿verdad?, en general de qué trata la historia y sabiendo un poco más acerca de la autora, le vamos a hacer como una narración, resumen de los acontecimientos del libro, como para que tengan una idea exacta de cómo sucedieron los hechos. Esto, perdón, lo vamos a hacer mediante una técnica que se llama teatro leído, es decir, se le da voz al personaje más que algo corporal. Entonces la idea es que ustedes se sumerjan como en la historia, pero sobre todo en la parte más como audio. Okay. Entonces, hoy vamos a trasladarnos a Guanacaste, década de 1930, un lugar seco, marcado por la desigualdad y la lucha silenciosa de quienes lo habitaban. Vamos a conocer esta historia como si nos la contaran al oído, no como un resumen, sino como un viaje. Simón Caldereta llegó desde Italia con hambre de progreso. Era trabajador, sí, pero más astuto que justo. Mamma mía, qué trabajador y astuto soy. Aprovechó su conocimiento y la ignorancia de otros para crecer. Compró tierras, formó una hacienda se hizo respetar, pero a base de miedo. ¡Ja! Qué fácil fue sacar a todos estos muertos de hambre de estas tierras para expandir mi poder. Su esposa, Bonifacia, era una mujer hecha para resistir. Criaba, cocinaba, trabajaba y callaba. Ay, yo necesito ayuda porque ya no aguanto más. Pero bueno, fui hecha para resistir, voy a ir a cocinar. Su hijo, José Justiniano, sufrió un accidente que lo dejó cojo. A simple vista, el más débil, pero ya verá. Con los años, el poder de Simón se volvió rutina, pero Bonifacia no era de piedra. Encontró compañía en Cipronio Argüello, un peón nicaragüense. Fue deseo, no romance, una chispa de vida en una existencia seca. Ay, qué lindo me trata Cipronio. Es que me gusta, pero no sé, como que él sí me escucha, como que sí me entiende. Mientras tanto, José Justiniano crece, aunque poco. Lo siento. Su mente no lo es. Observa, cuestiona y aprende. La llegada de una maestra desde San José lo transforma. Por primera vez, alguien trae ideas nuevas. Educación, esperanza. Entonces, queridos estudiantes, empezaremos a ver el mundo desde otra perspectiva. Justiniano
ya no quiere repetir el modelo de su padre y empieza a ver otro cambio. Por otro lado, Simón descubre la infidelidad, no por amor, sino por orgullo, reacciona con dureza, se vuelve más autoritario y aún más violento. Esta mujer va a saber quién manda en esa casa. Pero ahora hay un enemigo que no puede aplastar: el sistema. Una compañía poderosa entra a la región con respaldo político y lo desplaza. Simón ya no manda, ya no controla, pierde tierras y hasta pierde su estado. Estos malditos capitalistas no saben con quién están lidiando. Conmigo nadie juega. Pero cuando todo se derrumba, quien se levanta es José Justiniano, el hijo cojo, el más débil. Él no hereda la hacienda, hereda la conciencia y con ella la voluntad de cambio. Yo romperé las cadenas del pasado y empezaré una nueva era. Esta fue una pequeña representación, narración que engloba bastante el enfoque de esta novela. Hace una crítica directa hacia las desigualdades, no solo que se daban en ese entonces, sino que todavía se siguen dando. Esas brechas entre zonas rurales, entre ciudades, capitales, en este caso, por poner un ejemplo, San José, cómo se ven esas brechas a nivel financiero, educativo también en muchas ocasiones, porque aunque ahora mencionaba Fau que hay muchas escuelas que se han implementado en zonas rurales, no cuentan con los mismos recursos o los mismos apoyos, inclusive tecnológicos, con los que cuentan instituciones en la ciudad o en la capital. Que ahora queremos hacer la vinculación, ¿verdad?, de toda esta historia con lo que es la educación actual costarricense. Entonces, aunque Alma Llanera fue escrita en un contexto rural de hace mucho tiempo, en los años 30, su contenido sigue teniendo una gran relevancia para la educación costarricense actual. La novela retrata un mundo donde la educación es limitada, controlada por estructuras patriarcales y casi ausente en las zonas rurales. A través del personaje José Justiniano, la historia plantea que el acceso al conocimiento es lo único capaz de romper los ciclos de opresión y desigualdad. Y ahí vemos cómo el rol de la maestra en este caso fue un agente de cambio, y nosotros como educadores, ¿qué tanto estamos dispuestos a ser agentes de cambio? No solo por cumplir con nuestro trabajo como tal, sino para modelar una perspectiva diferente o para guiar a los estudiantes a crear un pensamiento crítico en que ellos pueden crecer, no necesariamente deben continuar con el legado familiar en cuanto a machismo, estancamiento u otras situaciones que ellos pueden cambiar a partir de ellos y hasta sus generaciones futuras. También vemos la importancia de acceso equitativo a la educación, porque esta autora hace bastantes críticas de una manera como disfrazada, por decirlo así, ya que en esa época es muy probable que no le hubiesen apoyado su literatura o sus novelas, y ella lo ataca este problema desde un ámbito bastante bonito, que es la literatura, en donde ella puede expresar todo lo que piensa con respecto a esa problemática. Entonces realmente vemos que la educación, y cómo se relaciona esa novela con la educación hoy en día. Bueno, realmente la educación es algo poderoso, como nos mencionaba ahora José también en su exposición. Es algo que es duradero, es de por vida, es algo que es de herencia. Sí, usted puede estudiar y heredar esos conocimientos pues a sus generaciones futuras, y no solo quedarse con el deseo de alcanzar tal meta o deseo de desarrollar tal proyecto, sino que realmente la educación debe ser revolucionaria, y nosotros como educadores invitar a ese cambio, a esa revolución en el pensamiento y en las situaciones de cada estudiante. Porque si lo pensamos de esta manera, si cambiamos la vida de un estudiante, no es solo la de él, sino de toda una familia, porque ya él va a poder sacar adelante a su familia en algún momento y con los recursos que él pues vaya adquiriendo con sus formaciones educativas. Ya para cerrar la reflexión final que nosotros queríamos compartir con ustedes,
Pues era que así como la educación cambió la vida de José Justiniano en esta historia, ¿verdad? En una finca lejana ya en Guanacaste, hoy también puede transformar la vida de miles de estudiantes en cada rincón de Costa Rica. Alma Llanera nos recuerda que el conocimiento no solo informa, sino que también libera. Para finalizar, en resumen, la lectura del Alma Llanera deja una profunda reflexión sobre el valor de nuestras raíces. Como mujeres, la fuerza de toda mujer en la lucha constante de mantenerse viva bajo su identidad. A través de esta historia narrativa, que es muy íntima y poderosa, la autora nos invita a mirar hacia adentro y a reconocer nuestras emociones, nuestros miedos, también nuestra valentía. Es una historia que nos tiende a conectar con el alma, nos recuerda incluso el medio y las dificultades que tenemos siempre para afrontar las situaciones que la vida nos presenta, siempre teniendo esperanzas y siempre creyendo que hay tierra fértil por florecer. El Alma Llanera no solo nos habla de una mujer, de una cultura o de un lugar, nos habló de todos nosotros y de la importancia de no olvidar quiénes somos y de abrazar nuestra historia con orgullo. Es por eso que hoy más que nunca les invito a ser claros, a ser auténticos, sensibles y sobre todo fuertes a la vez y ser siempre y tener una forma de resistencia. Gracias.